Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast semanal sobre actualidad política y económica de Argentina. Hoy es el episodio número 4. ¿Se dan cuenta que todo esto es por ustedes? Ustedes fueron los que crearon la marcha del Sí se puede. ¡Ustedes! Mi nombre es Daniel Tonietti y voy a estar conversando semana a semana con Alfredo Zayat. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Parecía que venían a quedarse por 100 años, parecían eternos. Sin embargo, pudimos de a poco ir reconstruyendo la unidad. Y el equipo se completa con Pablo Ibáñez. ¿Cómo andamos, Pablo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hubo elecciones en Argentina. Yo me alegro mucho por el esfuerzo del pueblo argentino y por el valor. Ojalá que a quien están eligiendo no vaya a creer que lo están eligiendo porque es él. Vamos a estar hablando en un momento del desafío más grande que se le representa al próximo gobierno. Cómo negociar la deuda, cuál será el nivel de las reservas y el gran fetiche argentino. Qué comportamiento se puede esperar del dólar. Otro de los temas de los cuales tenemos en mente para conversar en el día de hoy es qué tiene en la cabeza Alberto Fernández para encarar la transición a partir del 28, del domingo que viene, si se confirman los resultados. Y qué mensaje estaría recibiendo de parte del Departamento de Estado con respecto a un tema que también es un fetiche de la política mundial y regional, que es el tema Venezuela, y qué rol puede ocupar esa relación, la de Argentina con Venezuela y Estados Unidos, en relación al Fondo Monetario Internacional. Ganamos una vez más 4 elecciones consecutivas, ganamos en Bolivia. Y por último, recién arribado de Bolivia, les estaremos contando el proceso electoral y político del país más estable política y macroeconómicamente de la región. Esto es Truco Gallo, capítulo 4. Bueno, arrancamos con el primer tema. Última semana de un proceso electoral que aparentemente no debería de tener sorpresas, porque las pasos ya un poco anticipan cuál puede llegar a ser el resultado, pero hay una guerra de posiciones, ¿no? Claramente, después del 11 de agosto se parecía un Macri derrotado, un Macri de salida, un Macri que se especulaba incluso que no podía llegar a concluir su mandato presidencial. Sí. Y hoy, a una semana de la elección, vemos el siguiente escenario. Macri con una movilización importante, masiva, no popular, pero sí masiva, 350.000 personas, 400.000, 500.000, depende de quién haga la cuenta. En octubre va a cambiar, que si gana Macri, que estoy segura que se va a dar vuelta, va a cambiar todo. Y por otro lado, un Macri a la ofensiva en lo que fue el debate del domingo pasado, el último debate. Bueno, ¿qué queda por delante en la última semana y qué quedará por delante en las semanas posteriores? Soy de la teoría de que la sorpresa ya ocurrió. La sorpresa fue Macri recuperándose, Macri saliendo de ese lugar, un efecto muy inesperado en sus cálculos sobre el resultado electoral. Todos podemos recordar, aunque haya ocurrido hace poco tiempo, pero en su momento todo el sistema político mayoritariamente estaba con una tesis de que el resultado iba a ser mucho más ajustado. Soy de la teoría que la novedad fue Macri parándose sobre el ring y mirando hacia adelante. El escenario que me atrevo a arriesgar después del debate, me parece que hay 2 o 3 elementos para considerar. Uno, que es un rasgo de la anomalía política argentina. Tenemos un presidente que dejó hace un mes de ser presidente para ser candidato, casi como si fuese el principal opositor. Y el principal opositor, en este caso Alberto Fernández, que dejó prácticamente de lado la campaña se volvió mucho más engorrosa, desprolija, espasmódica, porque sin novedades, sin nada, donde se relajó. No además, instaló ningún tema, equipo, del 11 de agosto a esta parte no instaló ningún tema, ¿no? Así con un argumento que estaba con más parte de su pensamiento, su tiempo y su cabeza pensado en qué hacer con la gestión que en la campaña. Es decir, es una anomalía desde este lugar. Tenemos un presidente que, palabra más, palabra menos, podemos decir, no gobierna porque se dedicó a ser candidato, y un candidato que deja de ser candidato para pensar cómo va a ser el futuro o eventualmente todo indica el futuro presidente. Eso estableció algunas sorpresas. Creo que lo mostró a Macri mucho más activo,
Lo muestra además, insisto, con esto que hemos hablado desde el primer momento en el primer podcast, un Macri decidido a quedarse en el ring de la política, a ser el jefe de ese actor de ese sector, y me parece, quizá en una proyección un poco más pretenciosa, pero también exagerada, si el 17 de octubre ha sido históricamente el día de la lealtad peronista, yo creo que el 19 de octubre el macrismo construye de alguna manera o termina de construir su identidad antiperonista para tratar de construirse, ¿sí?, o de consolidarse como la expresión de eso que viene. Este 19 de octubre hay cientos de miles de argentinos que marchan en todo el país y en el mundo. Cientos de miles de argentinos expresándonos así, con alegría, con libertad, con emoción, con banderas argentinas. Y el liderazgo de Macri es personal. Y el liderazgo es de Macri. No es transferible. No es quiero decir, puede ser transferible si limita notablemente las posibilidades de que de ese universo aparezcan actores que puedan desafiarlo. Un dato, lo he charlado con algunos actores en este tiempo. Es un escenario que ya empieza a generar complicaciones, por ejemplo, a la manera de proyectar para figuras como Emilio Monzó, como Juan Manuel Urtubey, como Horacio Rodríguez Larreta, que fantaseaban de alguna manera, como fantasearon en el 2015, que se terminaba un ciclo, y que desaparecían los antagonismos. Me parece que lo que se va a terminar de consolidar en la campaña y posiblemente en la elección sea justamente que la grieta está más viva que nunca y que va a tener expresiones muy sólidas y muy firmes, y posiblemente con volúmenes electorales muy pero muy importantes. Más allá de que el resultado termine siendo 10, 12, 15 de diferencia, un Macri arriba de 35 puntos. 10 puntos de diferencia es un escenario. Sí. 20 puntos de diferencia ya ahí cambia. Creo que va a ser diferente. Hoy 10 puntos de diferencia a favor del gobierno es un golazo. Yo creo que por eso te digo. Creo que Macri arriba de 35 ya lo firma y se termina de consolidar, decir, yo me puse al frente de la campaña, yo avanzo, yo soy la expresión de esto. Pero déjame cerrarte con una cosa más. Me da la impresión que la movilización del obelisco y el sí se puede lo instala Macri como opositor, le da espaldas a él para enfrentar el despoder en términos políticos y judiciales, y además lo autoriza para ser opositor duro desde el minuto cero del próximo gobierno. Porque eso fue lo que le dijo en todo caso la plaza y las plazas que lo han ido a acompañar en este tiempo. Dentro de lo que vos estás analizando, déjame tirarte unos tips. Primero, digamos, esta cuestión de lo que vos estabas mencionando, esta anomalía del presidente pasar a ser candidato, digamos, es de una irresponsabilidad política mayúscula. Porque están pasando cosas en la economía, en la sociedad, hay despidos todos los días, hay empresas que cierran y hay un desgobierno. Uh-huh. Y acá te hago un link a por qué es convalidado ese desgobierno. Hoy no hay nadie que se esté ocupando, al revés, hay toda una parte del macrismo que está viendo a dónde va a ir. A nivel del trabajo, si se va afuera, si quiere cerrar sus causas judiciales o negociar para que se cierren las causas judiciales. O sea, es un gobierno que está en retirada. Están vaciando los cajones. Bueno, pero ¿por qué este desgobierno es aceptado, digamos, o no genera un gran escándalo? Porque está el poder. Está el poder económico, si querés. Y entonces dice, bueno, también quieren, no tanto Macri, sino que esa fuerza de centroderecha o derecha tenga algún tipo de viabilidad como esa oposición que vos estabas mencionando, Pablo. Y vincularlo, y otro punto más vinculado con el tema del poder económico, no es menor la señal contundente, como analizo, lo que fue el viernes en Mar del Plata en IDEA, porque ahí fue un día antes María Eugenia Vidal, hizo un discurso de campaña al estilo María Eugenia Vidal, cada uno puede tener más, menos simpatía, para mí es totalmente vacío, pero bueno, el discurso de María Eugenia Vidal, donde todo
todo el auditorio se paró a aplaudirla para despedirla. Porque mi compromiso con la provincia, con el estar y con el hacer, no lo define un cargo, ni una elección. Por eso estoy acá, y por eso voy a seguir estando acá. Muchas gracias. En cambio, en la videoconferencia de Macri, que dio el viernes, no le daban bola. Digamos, hay una, si querés llamarla decepción o querer decir, bueno, este ya no sirve, digamos, a futuro. Le puede servir a Macri por el tema de su cobertura judicial, querer ser líder, pero la verdad, el poder está buscando otra figura. Y una de ellas es Vidal. Lloraban por los pasillos, entre comillas, porque Vidal dice, bueno, es joven, va a tener otra posibilidad. Entonces es Vidal, no es Macri. Que Macri vuelva dentro de 4 años, como fue el caso Piñera, que vos bien precisaste en capítulos anteriores. O sea que me parece que aquí hay un aspecto de Macri para tratar de sobrevivir hasta llegar a diciembre. Y por último, si Macri se mantiene y es competitivo, sería algo inédito en la historia desde el 83 a la fecha, de que un candidato personal pierda y se mantenga, digamos, vivo en la consideración política. Fíjate todo el recorrido, lo que fue de Alfonsín, de Menem, incluso de Duhalde, Alfonsín etcétera. Tenía peso dentro del partido, pero no tenía electorabilidad, digamos. Quizás es un reflejo que se está mirando Macri, quizás, sí. ¿No? Controlar el partido, pero... Sí, la expresión. Yo insisto con la idea de los símbolos y de lo simbólico. Hay un actor que se moviliza, un actor social que está presente, que expresa algo en términos electorales y en términos políticos. Y claramente Macri quiere ser la expresión de ese actor. Si mirás el acto del Obelisco, hubo algunos datos por ahí menores, anecdóticos. Por ejemplo, que María Eugenia Vidal y Larreta estuvieron fuera de la primera plana. El único que habla antes de Mauricio Macri, sube a decir, ahora viene Mauricio y demás, es Marcos Peña. Creo que también hay un lineamiento que tiene que ver con ese volumen, con ese concepto de la idea de un macrismo que podía pensar haciendo una analogía con el peronismo del 2016 o un sector del peronismo, una oposición dialoguista, moderada, dadora de gobernabilidad, con un macrismo encabezado por Macri y por lo que expresa el macrismo más duro, que no quiere saber nada de ese aspecto. Es cierto, y comparto plenamente, si el resultado es arrasadoramente negativo para Macri, posiblemente sus expectativas en ese sentido se compliquen. Me parece que es lo que estamos viendo hoy, insisto con que creo que es la principal novedad del tramo final de la campaña. Los roles invertidos y un Macri que parecía muerto y degollado el 12 de agosto y hoy está parado en el centro del ring. En el centro del ring, sabiendo que va a perder por puntos, pero no, finalmente no va a perder por nocaut. Me quedaba con una anécdota de idea. Sí. Esta cosa bastante insólita del grupo empresario pidiendo que sigan algunos funcionarios de Macri. El de la UIF, ANSES, San Leris, en el Banco Central. El Banco Central. Y AFIP. Sí. AFIP, claro. Naturalmente hice algunas consultas en el espacio y la respuesta fue absolutamente irreproducible. Que sigan participando, claro, muchachos. Pero yo lo pensaba también desde el concepto, cuando vos decías, pensaba, ya ese sector de poder en su momento animó el plan B y fracasó, ¿sí? Me da la impresión que Macri, sin hacer un exceso de su capacidad política, ha demostrado que aún en situaciones muy difíciles logra recuperarse con sus pedacitos, con sus fracasos, con los restos que le quedan. Pero me parece que ahí no va a ser tampoco tan fácil que el poder elija otra vez quién es el articulador de la oposición, y ahí también habrá que ver qué juega el oficialismo, cuál es en todo caso el rival o el enemigo que le conviene.
Vamos a hablar ahora del desafío más grande que se le presenta al próximo gobierno y que es un tema recurrente de la historia contemporánea argentina, casi desde hace unos 45 años, que es el tema endeudamiento externo. ¿Qué es lo que tiene en la cabeza Alberto Fernández con respecto a eso? ¿Cuáles son las opciones que tiene? ¿Cuál es el nivel de reservas que tiene la Argentina para poder afrontar tanto los compromisos de demanda interna como los compromisos externos? ¿Y qué comportamiento va a tener el gran tótem de la economía argentina, que es el dólar? Tenemos que salir de esta lógica del ajuste y plantear un escenario donde primero esté recuperar el crecimiento económico. Por eso se habla de posponer pagos, no de señalar o mencionar un gran desquita de capital, sino poder posponer los pagos para que Argentina pueda volver a crecer con un nuevo esquema de política económica y productiva, y en ese escenario volver a poder pagar la deuda en las condiciones que se han establecido. Está claro, digamos, yo creo que ya no tienen ni dudas ni heterodoxos ni ortodoxos que se necesita reestructurar la deuda para generar por lo menos la condición básica para el crecimiento. Reestructurar es quita de capital. Y ahí se abre. Una cosa es la reestructuración, a partir de ahí se abren las opciones. Bien. Digamos, no hay duda que hay que reestructurar. Tiene que generarse una base para poder crecer e incluso para pagar. Entonces, y evitar el default descontrolado. A ver, antecedente de reestructuración fue la de Néstor encabezando la negociación, 65% fue casi de quita. Pero en base a un default descontrolado. Un default descontrolado. Que se anuncia el default y ahí después vemos cómo viene la mano. No sería este el caso. No sería este caso porque ya está, las cartas están. Acá se está buscando un default no a lo Rodríguez ya, digamos. Exacto. No al campeón. Más aún porque ninguno de los protagonistas lo quieren eso. Porque eso tiene costos elevadísimos para los fondos de inversión, para los inversores que tienen esos bonos y también para el gobierno. Porque un default descontrolado te lleva a una situación muy prolongada. 4 o 5 años fuera de los mercados. Claro, y entonces ahí pierde después la legitimidad política porque no va a poder impulsar el crecimiento. Bueno, reestructuración sí, seguro. Seguro. El tema es cómo. El tema es cómo es. ¿Te acordás que se hablaba o el mercado operó para que piense que Alberto Fernández estaba con la opción uruguaya? Sí. La opción uruguaya es sin quita de capital y extensión de los plazos. Sí. Y en ese momento, y el capítulo 1, eso no sirve. No sirve, no genera la base. Y es con ajuste también, ¿no? Sí, es ajuste, pero además es que a los 2 años te van a decir no vas a poder pagar la deuda dentro de los próximos 2, o sea que ya te empieza a condicionar y por consiguiente te empiezan a ver una corrida. Vamos a traducirlo. Corrida contra los activos, de acciones, títulos públicos, dólar. O sea que no tendría lógica hacer el esfuerzo, una reestructuración sin una quita de capital. Entonces, la opción que está ganando más espacio es la de quita. Ojo que la otra no es que desapareció. Los sectores más vinculados al mercado financiero plantean la idea de que no haya quita. Pero está ganando espacio y dice, bueno, tiene que haber una quita de capital y alargamiento de los plazos. Quita de capital también implica no necesariamente algo que vale 100 lo pasamos a vale 80, sino que si vos también bajás la tasa de interés y extendés los plazos, en realidad también hay una quita, porque vos algo que ibas a cobrar dentro de 2 años o 4 años a una tasa del 8%, lo cobrás dentro de 10 años con una tasa del 4%, ahí hay una quita implícita de ese capital que vos recibís. Entonces, ¿para qué necesita esa quita? Y para mí es imprescindible para la economía hoy la Argentina, para que pueda tener un sendero de crecimiento. Sendero de crecimiento, no te estoy diciendo un sendero de crecimiento del 7, el 8%, por lo menos para que empiece a crecer la economía, porque te libera recursos ¿para qué? Para educación, para obra pública, para salud, para los jubilados. Vos necesitas liberar recursos para impulsar el crecimiento. En algún momento lo hablamos también, había aparecido en el equipo de Alberto un planteo respecto a la quita. Y el actor que le estaba haciendo la advertencia de que el modelo uruguayo no alcanzaba, sino que tenía que existir una quita, ¿quién era? El Fondo Monetario Internacional. Sí. Advirtiendo, en ese caso, según entendía el universo Alberto, el planeta Alberto, entendía que era
que el fondo estaba pidiendo una quita para los privados para que al Estado Nacional le queden más recursos para pongámosle negociar con el fondo. Nombre y apellido. Digamos, vos decís el fondo, acreedor privilegiado, dice, hacele quita. ¿Quién no quiere la quita? Templeton, BlackRock, Allianz, Templeton, digamos, ¿quiénes son? Los grandes fondos de inversión que fueron empomados por Luis Caputo y Macri, digamos, por el gobierno de Macri. Entonces, no me hagas quita de capital, no tengo problema de vos ese mismo bono me lo pagás dentro de 10 años. ¿Pero por qué? Pensalo en el término contable. ¿Qué es lo que le puede presentar a sus inversores Templeton o BlackRock? ¿Ves? Vos tenés 100, vas a seguir teniendo 100 y vas a cobrarlo para los próximos 10 años. Entonces no van a tener una caída de la rentabilidad de sus fondos. En cambio, si tenés quita, tenés una caída de la rentabilidad de los fondos. Esa es la tensión que existe en términos financieros. Entonces ahí va a ser la decisión que va a tener que tomar Alberto Fernández, en el caso que sea gobierno, y su ministro de Economía, que a la vez está, bueno, esto también lo había mencionado Pablo, está buscando una figura fuerte para Economía, una figura fuerte. Hoy no está tan claro que dentro de su equipo tenga una figura fuerte. Eso es lo que a mí me dicen, que es lo que está pensando. A mí me dicen también que hubo alguna consulta específica sobre los nombres que más rondan, que son Culfas y Todesca. Cecilia. A ver si trato de ser lo más puntual. La pregunta era, cuando buscas o planteas que querés un ministro de Economía fuerte, ¿te referís a que querés un ministro que tenga autoridad y volumen propio? Que era la interpretación de un ministro fuerte. Un Labaña, un Caballo. Exactamente. No, un Labaña. No necesariamente, pero sí alguien que tenga espalda para resistir alguna cosa. Claro, no necesariamente. Cuando se enfrente con el Fondo Monetario, con los fondos de inversión, con los empresarios, con Techín, bueno, tenga espalda, y en el sentido de decir, y que del otro lado se lo reconozcan. Esto es un punto importante. Un interlocutor. Claro, entonces ya, bueno. Eso va un poco de punta con la idea que decía Alberto, el ministro de Economía soy yo soy el negociador. La otra cuestión que viene un poco atada es una especie de movimiento de 2 en 1, que el primer ministro va a ser el tipo que tenga que ir a las negociaciones más duras y que justo en esa negociación un remes, digamos, que en esa negociación no quemes en teoría al tipo que es más de tu riñón, que en este caso sería. No tiene chance esa estrategia. No, bueno, pero bueno, es lo que pienso. Puede ser que lo piensen, pero simplemente. Muchos especulan de que falta el remes acá. Claro. No, pero ya muchos está. especulan de que falta el remes. No, bueno, ya fue. Si se necesitaba un remes era Duhovne o Lacunza. Puede ser que sea un remes y le salga bien y sobreviva. Bueno, si sobrevive es otra cosa, pero la idea de remes es que hace el trabajo sucio y después se lo tiene que sacar de encima. Si es así, digamos, después tampoco se queda sin gobierno. Es una especulación, porque no es lo mismo, digamos. Por último, el dólar. Porque si no, lo que están escuchando, vos dijiste que algo del dólar iba a hablar. Y estuvieron todo este tiempo esperando para saber qué es lo que va a pasar con el dólar. Bueno, es una olla a presión, basta. Digamos, hay que decirlo, porque ya digamos, hay una suerte de todos, como bien mencionaba, de Alberto, del gobierno, bueno, de un voluntarismo para tratar de decir, no, bueno, lleguemos bien, lleguemos tranquilos. Sale Culfas diciendo $1 a 60 está bien. Si el dólar a 60 está bien ahora, cuando lo dijo en su momento Alberto fue en agosto, ¿no? Pasó ya 2 meses. 2 meses y una inflación de casi del 10%. Sí. Entonces, hay algo ahí que no está cerrando bien. Y segundo... Puedo decir que si alguien está escuchando el podcast en horario bancario... No, pero yo no lo digo, escúchame, yo no es porque lo digo yo solo y los otros están con la idea voluntarista, qué lindo, no, estamos bien con este dólar 58. Digamos, si te guías por lo que dicen los economistas, te hacen unas cuestiones técnicas, te evalúan y te dicen términos históricos, esto es un dólar alto por la inflación argentina, la inflación descontada la inflación de Estados Unidos. Bueno, todas estas cuestiones técnicas para la Argentina, cuando tenés corrida de depósitos en dólares, que depósitos en pesos, si bien no la dimensión que fue, bueno, la verdad es hablar, digamos, Disneylandia, no tiene nada que ver. Digamos, vos cuando tenés corrida, cuando tenés fuga de pesos, lo que se llama, digamos, una
caída de la demanda de dinero. Digamos, no querés tener pesos. Vos, Daniel, tenés pesos. ¿Qué es lo que querés hacer? Bueno, los gasto, compro dólares, me voy de viaje. Gasto, compro dólares. Claro, sí. Me voy de viaje. Bueno, y todos así. O si tengo plata, bueno, no me puedo comprar ni dólares ni ir de viaje. Pum, compro compro alimentos. ¿Por qué? Porque esto, bueno, te sacás los pesos encima, porque sabés que todo está aumentando. Bueno, eso es una caída de demanda. Hay que entender esa dinámica económica. Y entenderla significa estudiar la historia argentina, no porque yo te traiga ahora a decir, mirá que te veo el futuro. No. La historia de Argentina que te lo marca. Lo que fue, por ejemplo, durante el alfonsinismo, lo que fue después del 2001, 2002 y después las corridas cambiarias. Bueno, no importa ese valor nominal teórico, lo que hay es, por un lado, caída de la demanda de dinero y por otro lado, en pesos, y por otro lado, no hay dólares suficientes en el sector público. Sí, el sector privado tiene un montón, pero no hay. Entonces, si no hay dólares en el sector público, y ahí está vinculado con el tema de reservas, y además se sigue perdiendo reservas, bueno, es una olla a presión. Eso siempre digo. Habrá que esperar a partir del lunes que viene más restricciones. El cepito pasa a ser cepo. Puede ser más duro, pero es una olla a presión. Puede ser el lunes 28, puede ser después cuando pase en noviembre, esperando el 10 de diciembre, después será el 11 de diciembre. Pero va a ocurrir. Pero es que hay que ser consciente incluso cuando están armando sus equipos económicos, Alberto Fernández, cuáles son sus proyecciones, cómo es la forma de que va a tener sus vínculos políticos, económicos y sociales. Digamos, tiene que ser consciente, porque si después te vas a descubrir, bueno, subió muy fuerte y la culpa la tuvo Sandleri, van a decir. ¿Lo ves demasiado voluntarista Alberto Fernández con respecto a este tema, el tema de la deuda en particular? ¿Lo ves muy confiado en sus propias capacidades, que las tiene claramente, no digo que no las tenga? Yo creo que hay una cuota de voluntarismo. Puedo especular con que está en campaña electoral, y bueno, en campaña electoral es tratar de mostrar expectativas y de buenas ondas, más aún después de las elecciones de las PASO, entonces que ahí adquirió un nivel de responsabilidad, entre comillas, política muy, muy marcada, que permitió, digamos, este tránsito del macrismo y de Macri hasta las elecciones con un nivel de irresponsabilidad por parte del macrismo, perdonado por el ganador de las elecciones. Bueno, hemos concluido el segundo tema. Vamos ahora al tercer tema de nuestro Truco Gallo del día de hoy, capítulo 4. Perón decía que la política son las relaciones internacionales y que eso terminaba de condicionar a la política doméstica. A lo largo de la historia argentina, casualmente tratando de historizar un poquito, como decías vos recién, Alfredo, en los 80, cuando gobierna Alfonsín, estaba muy condicionado en su relación por caso al tema Nicaragua en aquel momento, ¿no? Frente al gobierno de Ronald Reagan y demás. Estaba el grupo Contadora, que es el que trataba de buscar de alguna manera una salida pacífica al conflicto en Centroamérica, que no haya intromisión por parte de Estados Unidos, y eso lo utilizaba Alfonsín como herramienta de negociación con los organismos multilaterales de créditos y demás. Bueno, la historia después concluyó que no le fue bien, digamos, el capítulo final es negativo, pero más o menos utilizó esa herramienta de su posicionamiento frente a Estados Unidos con el tema Nicaragua en particular. Ahora, el tema, el país fetiche en la región y en el mundo, digamos, claramente, el país donde está en el centro de la escena, que tiene un impacto, para mí es algo que le importa más a los dueños de los medios, a muchos periodistas. No conozco ninguna persona que de modo espontáneo se interese por Venezuela. Y en verdad no sabemos ser hipócritas. No sabemos ser hipócritas. Claro que nos alegra que haya una brisa bolivariana dándole la vuelta a toda América. Claro que sí nos alegra, porque es la redención de los pueblos. Es el pueblo que se levanta. Y les voy a decir algo. Señor Almagro y su combo, rueguen a Dios que se quede en una brisa. Rueguen a Dios que se quede en una brisa, porque al paso que vamos ya se está convirtiendo en una ventolera para convertirse en un huracán bolivariano que recorrerá las patrias, toda la patria grande de América. No
sé si ustedes tuvieron alguna vez alguien que de modo espontáneo se le acerca, que te diga, Pablo, estoy preocupado por Venezuela. No. ¿A vos, Alfredo, te pasó? No. De modo espontáneo, digamos, estoy preocupado por Venezuela. Es un tema de impacto mediático. ¿Cómo será el posicionamiento de Alberto Fernández frente a ese tema? Claramente ya está Felipe Solá como posible canciller. Sí. Podemos definirlo a Felipe Solá a grosso modo como un moderado, digamos, así como tiene su foto con Chávez, ¿no? En un astillero de La Plata. Siendo gobernador, después tuvo sus posiciones más críticas y más virulentas contra el chavismo. Sí, con la particularidad de Venezuela que guarda dentro de lo que es el bastante amplio universo del Frente de Todos miradas bastante particulares. En su momento el sector del kirchnerismo quizá más de acompañamiento, no necesariamente Cristina de Kirchner, pero sí sector del kirchnerismo con posiciones como la de Massa, que ha sido más anti-Venezuela, de alguna manera más alineado con la postura de Estados Unidos. 2 o 3 datos para repasar. Un dato histórico que ahora adquiere algún elemento. Último discurso de Cristina como senadora, diciembre del año pasado. ¿Recordás? Planteos respecto a intromisiones del gobierno de Estados Unidos y demás. Sale días después Alberto Fernández y hace algunas críticas respecto a la posición de Cristina. Ya estaban amigados, no me mires con cara de enemistad, ya estaban amigados. ¿Qué había ocurrido? A ver. Unas semanas antes, Alberto Fernández había estado reunido con el embajador de Estados Unidos. Le había llevado el mensaje de Cristina diciéndole: yo no soy Maduro. Sale después Cristina en un discurso público crítica de Estados Unidos. De alguna manera Alberto Fernández sintió que como consejero, como mensajero, mejor dicho, había quedado en falso. Entonces, de alguna manera, volvió a marcar. ¿Por qué traigo esta situación sobre la mesa, esta anécdota, que tiene su volumen político? Porque ocurrió algo parecido hace poco, en su momento, en una charla que tuvo con periodistas de medios internacionales. Alberto Fernández fue bastante crítico del Grupo Lima respecto a la situación de Venezuela. Después viajó a Perú, estuvo justamente con Vizcarra, el presidente de Perú, cambió un poco el eje y después es lo que decíamos al principio. Hubo mensajes desde Estados Unidos hacia la calle México diciendo que modere la posición, que no rompa con el Grupo Lima y que en todo caso... dicho que iba a abandonar el Grupo Lima. Que iba a abandonar el Grupo Lima. Que no rompa con el Grupo Lima, que en todo caso, si respetaba la misma posición que Uruguay y México, vaya él al Grupo Lima a llevar la posición más moderada. ¿Sí? Uruguay y México no están en el Grupo Lima. No están en el Grupo Lima, que vaya, digo, como mirada sobre Venezuela, mantener esa línea. El Grupo Lima en algún momento especuló con la posibilidad de la intervención militar. Claro. Y Estados Unidos piensa todavía el tema de la intervención militar. Bueno, ese es el punto. Cuando Macri, hace 2 semanas, rompe de alguna manera o tensa sus relaciones con Venezuela, eso fue un viernes. El sábado siguiente llegan mensajes al planeta Alberto justamente advirtiéndole: no compartimos la decisión de Macri de romper relaciones con Venezuela. No es esta la posición de Estados Unidos. Lo que quiere Estados Unidos, que de alguna manera revisitó aquella famosa historia de la intervención militar y demás, no sé cómo seguirá, pero por lo menos en esta situación está más moderada, y le piden justamente que no rompa el Grupo Lima, sino que lleve una posición más moderada al Grupo Lima. Ese elemento creo que tiene que ver además con otro hecho que ocurrió el sábado pasado, bastante poco conocido. El secretario de Relaciones Internacionales del gobierno mexicano estuvo especialmente en Buenos Aires para reunirse con Alberto Fernández, y puede ser que el encuentro entre Alberto Fernández y López Obrador sea la primera visita internacional de Alberto Fernández, si efectivamente se confirma el resultado del primer viaje como presidente electo. Interesante eso, ¿eh? Sí. Porque sos un seguidor de la relación con Brasil. Bueno, digamos, porque eso es histórico. Eso sería histórico. Que el presidente argentino, el presidente brasileño, siempre es la primera reunión que tienen, digamos, a nivel internacional. Bueno, como Bolsonaro rompió esa regla, me parece que queda habilitada la Argentina para no cumplirla, ¿no? Creo que Bolsonaro visitó 2 o 3 veces Estados Unidos antes de venir a la Argentina.
y demás. Había visitado Chile incluso. Visitó Chile incluso. Y visitó Chile incluso antes de venir a la Argentina. Eso debe estar atado, por eso yo traía el tema histórico de Alfonsín, Grupo Contadora, en relación con Estados Unidos. A ver, hay varios correos que hay entre Alberto Fernández y Maduro. Uno de ellos es una persona que más o menos ha trabajado o ha colaborado con los dos, que es Marco Enrique Minami. Sí, que es justamente el que organiza el Grupo Puebla, progresistas, que se hizo en México sin bolivarianos. Claro. Progresistas sin bolivarianos. Bueno, que se hizo en México y que posiblemente ahí también esté la mano de Minami. Claro. Y Minami tiene un vínculo muy estrecho con Nicolás Maduro, de hecho es cineasta y participó en una de sus campañas, y es una persona que de llegada personal y política, con muchos contactos internacionales, y que está haciendo una especie, no sé si la palabra adecuada es canciller en las sombras, o ayudando bastante, por lo menos ayudó mucho en las giras. Ayudó en la gira a Madrid. En la foto con Pedro Sánchez aparece como parte de la delegación. Claro, porque habían estado participando en el mismo esquema. El otro dato que creo que lo vas a poder confirmar vos con más volumen es que también cualquier negociación con el Fondo Monetario necesita justamente Estados Unidos. Yo creo que ese es un punto central en lo que va a ser esa negociación, ese rol que va a jugar el tema Venezuela. Pero le empezamos a hacer preguntas a Tonietti porque, escúchame, estuve en Bolivia este fin de semana. Corresponsal de Truco Gallo en Bolivia. Bien, bueno, acabo de arribar de Bolivia, salí hoy a las 5:30 de la mañana. Primero, la altura te liquida, te mata, primer dato biográfico, piénsenlo antes de ir. Pero bueno, es una ciudad bastante interesante. Primera cuestión en la elección, ¿no? Es la cuarta elección que gana Evo Morales, indigenista, aymara, sindicalista, cocalero, alguien que ocupaba los márgenes y que ha logrado el periodo de mayor estabilidad política de toda la historia de Bolivia. Otro tema importante en la campaña. En la campaña no estaba en el tema de la discusión la macroeconomía. O sea, todas las discusiones que nosotros tenemos cotidianamente acá en la Argentina, reserva, desocupación, cierre de empresas, el crecimiento de la economía o el decrecimiento de la economía, el dólar. Hay una desdolarización en Bolivia, infernal. El precio, el peso boliviano se apreció frente al dólar. Estaba a 8, ahora está a 7. Se apreció hace 10 años que los bolivianos tienen la misma cotización del dólar. Dicho sea paso, tienen un salario mínimo que es más alto que el de la Argentina. La Argentina creo que ahora, de evaluaciones mediantes, está más o menos en $280. El salario mínimo en Bolivia está a $300. Lo cual, el saldo migratorio ya empezó ya la corriente migratoria de bolivianos en la Argentina, que dicho sea paso, hay 1 millón de bolivianos en la Argentina, de los cuales votaron creo que 150.000, el 80% lo votaron por Evo Morales. Detalle importante, la macroeconomía no es un tema. Inflación 1.5, crecimiento 4,5. Caída de la pobreza. Caída de la pobreza. Sigue, cuando asume Evo Morales, era el segundo país más pobre de la región, de América Latina, detrás de Haití. Hoy tiene una pobreza, no sé, los índices hay que ponerlos en discusión, digamos. Pero tiene una pobreza que sería similar a la que tiene la Argentina, más o menos un 38%, pero pasó de 65, 70% a un 38%. Y ha logrado estabilidad política, porque recordamos que tenía Sánchez de Lozada, ¿no? Después tuvo a Carlos Mesa, digamos, mucha inestabilidad política, y ha logrado crecimiento económico con estabilidad política. Tanto es así que hasta los candidatos de la oposición el principal argumento es la cantidad de años en el poder que llevaba Evo Morales. El resultado de ayer, varias cuestiones como para analizar, digamos. Está claro que hay como una especie de empate entre el sector que acompaña a Evo y la oposición. Y Evo, las reglas electorales en Bolivia son las siguientes. Tenés que sacar más de 40 puntos o 10 puntos de ventaja para evitar el balotaje, o tenés que sacar 50 puntos de diferencia. Bueno, no se dio ninguno de esos dos elementos. En el día de ayer, con el 87% de los votos escrutados, se suspendió el recuento de votos. Domingo 20 de octubre. El domingo 20 de octubre, en el día de ayer. Me pasó eso. Yo estaba allí en el Palacio del Quemado, en el ex Palacio del Quemado.
porque ahora se llama la Casa del Pueblo. Y además hicieron algo que es bastante sintomático de lo que ha sucedido en Bolivia durante todos estos años. Así como, y después me gustaría hacer quizás una pastilla con un país que tiene mucha referencia, mucha relación con Bolivia, que es Chile. Chile se ha transformado en el país modelo en términos mediáticos para los comunicadores. Siempre es el país a mirar. Y el fenómeno boliviano me parece que es cuestión para tener en cuenta. Insisto sobre el tema, es un país en términos macroeconómicos, hasta de los discursos más clásicos, más ortodoxos, más mediáticos, más instalados. Es un país que reúne casi todos los requisitos, o sea, tiene un déficit comercial muy bajo, está en un proceso muy lento de industrialización. Bueno, y una irrupción de la clase media. Sí, la nueva clase media boliviana. Y con una fuerza política muy pero muy interesante como es el MAS, y un vínculo político muy pero muy interesante. Ayer estaban juntos, y están juntos hace muchos años y han logrado una simbiosis política sin competencia pero con diferencias. Con Álvaro García Linera, que es como el intelectual detrás de Evo. Evo, parece una manera, trae la masa, es muy audaz, es muy inteligente, es muy vivo, es un negociador muy intuitivo, filoso, gracias por aportar adjetivos. Y García Linera le da más el encuadre más intelectual. Si yo les pregunto a ustedes, que esta es la pregunta pendiente. Dale. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los dos creen que es más pro mercado y que es más favor a la inversión extranjera, más al modelo mixto, más al favor de no avancemos con las nacionalizaciones, seamos muy cautos con esto? ¿Evo Morales o Álvaro García Linera? Y no sé, Evo Morales avanzó en todo eso, claro. Digamos. Da la impresión que sería el vicepresidente, García Linera. ¿Quién? El más moderado. El más moderado. Yo tiendo a creer que al revés. Por cómo hace la pregunta, que el gringo justamente es el más antimercado y Evo es el que tiene el concepto de que para crecer hay que abrirse, o que entiende que hay que jugar algunas. Bueno, hay que desafiar algunos bordes. Acertó Alfredo, porque el que quiere profundizar más es Evo Morales, y el marxista, el clásico, el gringo Álvaro García Linera, es el que plantea asociación público-privada. Ellos tienen el gas en su principal recurso, la minería, y tienen el 80% de la reserva de litio del mundo. Al hacer la nacionalización de esos recursos es que consiguió precisamente, de esos recursos estratégicos, consiguió los recursos para poder emprender un sendero de crecimiento importante. Sí. Digamos, es un elemento no menor que hay. Pasa que hubo asociación Estado-privados también, no es que desapareció el capital privado en esas áreas. Ellos, en el primer tramo del gobierno de Evo Morales, ellos llegan con los tanques a Repsol, a Petrobras y a Total, que son las empresas, las multinacionales más importantes. Y en los grandes campos de gas ellos propusieron los mismos números. Era 1882. Le propusieron exactamente, vamos a hacer el mismo acuerdo, 1882. El tema es que es 82 para el Estado y 18 para los privados. Bueno, por eso consigue recursos. Esos son los recursos que permitieron esto. Bueno, probablemente haya segunda vuelta. Y quería compartir con ustedes, porque el propio Evo está pensando la sucesión de él, porque hay un agotamiento electoral, ¿no? Que es lo que le pasó a Correa, lo que le pasó al chavismo en Venezuela, lo que le pasó a Lula, lo que le pasó al kirchnerismo acá, digamos. Tienen un límite electoral, parece una manera su piso y su techo. Por ahí en Europa también, después de 12 años, 14 años, claro. Esas figuras políticas, también, qué sé yo, no sé, Felipe González o Merkel o Thatcher. Ahora sí, ¿no? Llega un momento. En este caso eran proyectos que de alguna manera eran acompañaban, reformistas. Sí, reformistas, eran pero digo, las figuras necesitan recambio. Bueno, en este caso pareciera ser que hay síntomas de agotamiento de Evo Morales. Y está pensando Evo Morales en algunos sucesores. Uno es Andrónico Rodríguez Ledesma, es un cocalero que se recibió de politólogo a los 22 años, hoy tiene 29 años. Y es el presidente de 6 federaciones cocaleras del Chapare, que es una zona cocalera. Pero es un niño para la política. Sí, 29 años, pero él lo presenta a Andrónico como sucesor, digamos.
Y sería como la versión mejorada de Evo Morales. Y la otra persona es Adriana Salvatierra, que tiene 30 años. O sea, son personas ungidas por Evo Morales. Ungidas como para continuar el proceso por Evo Morales. Que tiene 30 años, es de Santa Cruz, el Llano, que es una zona adversa, si se quiere, al evismo. Es de madre chilena. Es un detalle que en Bolivia no es menor. Del año 2015 fue electa senadora y hoy es la presidenta del Senado. Todavía no se sabe si va a haber segunda vuelta o no va a haber segunda vuelta. Esto se va a empezar a decidir por estas horas. A todas luces quiere evitar la segunda vuelta Evo Morales, porque la verdad que la segunda vuelta, si se suman todos los candidatos opositores, si esos votos irían para Carlos Mesa, probablemente podría perder Evo Morales. Último momento, parece que no hay segunda vuelta en Bolivia. Vamos a escuchar el análisis como artista invitado de Alfredo Serrano, titular del Centro de Estudios Estratégicos para América Latina. Ahora, con el 95% de las actas escrutadas y verificadas, se confirma que Evo Morales gana en primera vuelta, porque obtiene más de 10 puntos respecto al perseguidor, Carlos Mesa, y además supera los 40 puntos. Evo Morales ha obtenido una cifra de 46.8 y Carlos Mesa 36.7. La diferencia es de 10.1, y eso le asegura ser el próximo presidente. ¿Cuáles serían las principales lecturas? Uno es que Evo Morales sigue consolidando un bastión de votos muy importante, muy significativo, debido a que tiene una sintonía importante, relevante con los sentidos comunes predominante en la sociedad boliviana. Me quiero referir a las nacionalizaciones, a los bonos sociales, a la impronta de la soberanía y a otro conjunto de cuestiones también más materiales en lo que podríamos llamar a su metro cuadrado, es decir, a su cotidianidad, sea en ingreso, en empleo, también en derechos sociales, en vivienda, en consumo. Por el otro lado está un bloque opositor. Carlos Mesa obtiene más votos de los esperados porque fundamentalmente ha logrado granjear buena parte del voto útil anti-Evo de otros candidatos. El tercero en disputa, que era Óscar Ortiz, representante de Santa Cruz, con una propuesta más conservadora, regionalista, al final no logró los votos esperados porque sus votantes decidieron en las últimas semanas que era mejor votar por el segundo para ver si este segundo podría forzar una segunda vuelta, que al final no lo logró. A partir de ahora, la oposición ha desconocido los resultados y se abre un nuevo periodo de disputa donde habrá una fuerte tensión. Por un lado, porque los partidos opositores han desconocido el resultado y están intentando forzar por vías no democráticas a intentar frenar cualquier gestión de gobierno. No será todo el arco opositor, sino fundamentalmente ese núcleo más duro que se concentra probablemente en Santa Cruz. Y luego, en el otro lado del charco, está Evo Morales, que tiene los desafíos de seguir con las transformaciones económicas, sociales e institucionales que le exige el pueblo boliviano, al mismo tiempo que tendrá que gestionar un corto periodo de tiempo en el cual habrá mucha tensión política en las calles. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta más. Hicimos un repaso de la región, miramos un país con bastantes convulsiones y con un escenario ¿qué país? ¿Argentina? Argentina, con mucho interrogante, pero también rodeado con sus situaciones críticas. No mencionamos el tema Chile, que ibas a hacer una línea, pero me parece que vale la pena ponerlo sobre la mesa, sobre todo leído en la clave que mencionaba Alberto, que mencionaba Alfredo, de ser haber sido una especie de espejo Piñera y Macri en esta historia, desde los conceptos de venir un empresario que se mete en la política, desde incluso la orientación económica y la orientación política de cada Lo de Chile es interesante porque es el derrumbe, ¿no? de algo que estaba presentado como modelo. A esta altura ya son 11 los muertos, ¿no? Pone en cuestionamiento ese discurso conservador, neoliberal, de que ese es un modelo estable política y económicamente, el modelo neoliberal de privatización y de mercantilización de la educación, de la salud, del transporte, de los servicios públicos. El agua es privada en Chile, de las pensiones, todo ese paraíso. Se paga la educación, se paga la salud, se paga todo. Ese paraíso vendido por el neoliberalismo tiene ese rostro despiadado de que la gente se muere de hambre.
Bueno, nos estamos yendo. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, querido Pablo. Hemos hecho un nuevo capítulo de Truco Gallo. Queremos agradecer a todas las personas que han participado, al querido Simón Vilarrubia y también a Marisa, la mamá de Simón, que ha aportado un budín que ha sido muy, pero muy valioso en la jornada de hoy. También en la coordinación, Martiniano Cardoso. En diseño gráfico, Andrés Rotz, Luca Araos y Lisandro Aira, de brasilcomunicación.com. Y el productor comercial es Pablo López. Chao.